A ber, ez dakit, ziren eman diozu? Ez, bai, nik ziren eman diot, ja. Bale, Gontzal entzuten da. Bai, orduan. Beraz, egu berrion guztioi eta urte berrion, hasi baino lehen opani dizkizuet guztioi, eta orain bai, hasiera emango diogu urteko azkengoko osoko bilkurari. Beraz, Vanessa, mesedez? Bale, lehenengo gaia. Laudioko udalaren araugitza plana, 2023. Plan anual normativo del año 2023 del Ayuntamiento de Llodio. Azalpen sume bat egiteko, Ander Larrinaga zurea daitza. Bai, urtero bezala ona ekartzen dugu araudi plana, ona agertzen diren hurrengo urtean zehar, birpasatu edo berrikusiko ditugun hainbat araudi, badakizue APOA, araudi fiskala, aurrekontua gauzatzeko araua, eta komisioan komentatu genituenak. Eskerrik asko, Ander. Txikitik handira talde politiko txandarik ingo diogu, Alderdi Sozialistatik ez. Omniatik, Álvaro, zurea daitza. Sí, bueno, lo que hemos comentado en las diferentes comisiones, y ya lo hemos comentado más de una vez. Nos parece bien que haya un proceso de participación, aparte de que sea por legalidad, también por cómo se ha enfocado. Ya hicimos alguna aportación en la propia comisión, no ha estado incluido, imagino que se podrá incluir porque tampoco era de gran calado, pero sí que hicimos la aportación encima vinculado con ese pleno chiqui que hicimos en su momento y la participación de los niños dentro de ese entorno. Perdón, Martín, reitero estamos en Navidad, hablaré del siguiente punto. Vale. Eskerrik asko, Álvaro. O sea, yo he leído y estaba diciendo, pero si es plan normativo todavía. EH Bildutik? Bai, Santi zurea daitza. Besterik gabe, pues bueno, hori argi agerian gelditzen dena da, gutxengo plan badela, azken finean badaude aurrekontuak, badaude ordenantzak, eta gero badago ere errepikatzen den udaleren antolaketa eta funtzionamenduaren araua, lanearen hasieran agertzen dena pues, azkenengo urtetan, argi dago aurre ikusten duzuela kudeaketan urterdi bat baino gehiago etzaretela egongo, eta horren araberan horrela planteatu duzue plana. Eskerrik asko. Eskerrik asko, AJtik Ander Larrinaga. Ez, boigarren txanda bat irekitzea beharrezkoa da. Bozkaketarik ingo dio. Alde. Vale, Omnia. Abstención. EH Bildu. Abstentzio. Horren alde. PNV. Vale, osondo. Bigarren gaia. Laudioko hiri antolamenduko plan orokorraren berrikuspena egiten hastea eta parte hartzeko programa onestea. Inicio de la formulación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Llodio y aprobación del programa de participación. Azalpen sume bat egiteko, Ander Larrinaga, zurea daitza. Bai, arratsaldeon. Bueno, pues esto es el primer paso formal que la ley exige abordar de cara a la revisión del PGU, que sabéis que ya estamos con ello, y bueno, pues es la adopción por parte del Pleno del acuerdo de inicio, ¿no? Es decir, el dar ese pistoletazo formal de salida, y se incluye también el programa de participación ciudadana que se debe aprobar junto con este acuerdo. Y bueno, conocéis el plan, son unas líneas maestras que luego habrá que ir definiendo y concretando a medida que se vayan dando los siguientes pasos. Eskerrik asko, Ander, talde politikoen txandarik ingo diogu, Alderdi Sozialistatik, ez? Nik uste dut txanda irekitzea beharrezkoa dela, eta gero ja, ez dakit eskatuko duzuen mai gainean usta edo, basikamente, baina hori egingo litzateke gero talde politikoen interbentzioa eta gero. Jorretzen ari garelako ja da puntua. Beraz, Omniatik, Álvaro, zurea daitza. Sí, ahora sí, con el punto anterior.
Nada, comentar dos detalles. Evidentemente hay que aprobar el inicio del plan más el plan de participación. Ya comentamos alguna de las salvedades, como y así nos comprometimos también con el Pleno Chiqui, con el tema de los críos. Creemos que sería interesante hacer algún tipo de dinámica, no con los agentes relacionados con educación y demás, como incluye el plan solamente, sino también con los propios niños, haciendo elementos guiados, por supuesto, técnicos, para sobre todo enfocado a los usuarios finales, ¿no? En el tema de parques, infantiles y demás, que suele ser muy interesante esas dinámicas que se han producido y que he tenido la suerte de conocer en alguno de los casos y que dan unas conclusiones bastante adultas y bastante serias hacia lo que puede ser como planteamiento. Eso desde el punto de vista de la aportación del plan. Y luego lo que hemos comentado siempre, que estamos ante el final de una legislatura, que sabemos que estamos en las primeras fases, que no va a hipotecar en nada, hemos alguna cosa que ya puede hipotecar cosas hacia el futuro, pero bueno, sí que es cierto que puede hipotecar en poco hacia el tránsito del devenir del PGU, que sabemos que es muy tardío y que no queda legislatura como para poder ser aprobado durante esta legislatura, con lo cual tendrá que ser la correlación de fuerzas que sea en la siguiente legislatura la que tenga que acabar con la aprobación definitiva de ese plan y ojalá que sea en una legislatura, porque sabemos que ha habido casos en los cuales ha excedido hasta una legislatura la aprobación de un PGU. Por necesidades del audio ya sabemos esas 40 y casi 50 fracasos que así hemos denominado todos los grupos, o por los casi todos los grupos en alguna ocasión, a cada una de las modificaciones que ha habido del PGU del 95, es necesario ya para ser abordado. Y en ese sentido, de ese consenso, lo vuelvo a reiterar y lo vuelvo a plantear, sería bueno tener, aunque fuera off the record, aunque no fuera oficial, aunque no fuera dentro del programa de participación, un primer encuentro entre las diferentes fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas, para intentar por lo menos plasmar las bases y saber qué aportaciones iniciales de borrador, de punto de partida para la participación podrían ser interesantes como consenso para todos los grupos. Lo hemos comentado desde el principio, creo que sería interesante hacerlo. El feedback hasta ahora ha sido positivo por parte de los grupos, espero que siga siendo positivo así. Sin más. Eskerrik asko, Álvaro, Bildutik, Lamia, zurea da hitza. Bai, arratsaldeon. Bueno, lehen esan bezala guk puntu hau bi puntu direz, berez, bat da apoaren errepasoa edo errebizio hobeto esan da, eta bestea da parte hartze programaren onarpena. Parte hartze programaren onarpenaren gainean guk eskatuko genuke mahai gainean geratzea, eta arrazoia da bakarrik izan dugulako aholkularitza kontseilu bilera bat. Bertan eskatu genuen mesedez ekarpenak egiteko epe bat, esen zehaztu eperik bai esan zuten, bueno, zen iguten 10-15 egunekoa, baina, klaro, ziapeko bilerara gaiaia etorri zen. Bertan guk ere aipatu genituen astean zehar ekarpenak egingo genituela eta ostiralean bertan egin genituen. Ekarpen horiek badira aurreko faseak moldatzen dituen ekarpen batzuk, berez guretzat ez dauka zentzurik onartzea programa bat non eta fase horiek sartuta ez dauden. Ulertzen dugu gainera diagnosi hori aldez aurretik egin beharrekoa dena, orduan ulertzen dugu inkluso urtarrilean zehar bilera batzuk egin daitezkela sektore ezberdinekin eta albidetu pixka bat programa parte hartzaile hori gero eta aberatzagoa izateko. Orduan ez dakit orain dagokidan jarraitzea bestela boskaketarekin jarraituko dugun edo egin behar dudan esposizioa guztia berez ja gure ekarpenak salduten be bai. Lehen komentatu da moduan, lehenengo talde politikoen txanda egiten da, betiko moduan, eta gero, behin talde politikoen txanda bukatuta, lehenik eta behin egingo litzatekena da, mahai gainean ustaren boskaketa, eta hori ateraz gero, mahai gainean utziko litzateke, eta bestela, urrengo boskaketara joango ginateke. Bale, orain ja pizka bat gure sarrera hori entzunda, gure ekarpenak nondik norakoak izan diren azalduko dut apurtxo baten, gutxienez laburpen bat, zeberez nahiko zehatzak dira. Aldez aurretik esatea aholkularitza kontseilu horretan eramango duen, erredakzio horren eramango duen enpresak azalpen batzuk eman zituela, oso argiak, eta kontseilua berez nahiko ondo joan zala. Baina, gabezi batzuk nabaritu edo detektatu genituen. Adibidez, joango naiz pizka bat zuzenera, bale? Bale,
igual jakiteko baita ere herritarrek APOa zenolako tresna garrantzitsua den eta partaidetza zergaitik ematen diogun hainbesteko garrantzia. Oso esanguratsua da eta lantzeko tresna ezinbestekoa bezala ulertzen dugu eta programa honetan pixka bat aurreko fasea zen nolabait iritzi truke bat, non eta herritarrak edo herritarrak batez ere herritarren protagonismoa bera bazen bakarrik iritzi truke bat eta ez berez ekarpen moduan egin zitezkeen programa oinarri bat. Uste dugu herritarren ekarpen guzti horiek sortu behar direla zerotik eta ez berez ja aldez aurretik sartutako programa baten bitartez, non eta ez dago nolabait moldatzeko aukera handirik edo non eta ja arazo batzuk detektatuta dauden, baina ez herritarren aldetik, baizik eta ikuspuntu tekniko batetik. Zalantza asko suertatzen zaigu ere nola uztartuko den energia, kultura, ekonomia eta feminismoa edo hirigintzan sortu daitezkeen zalantza asko. Orduan, uste dugu herritarrek beraiek detektatu behar dituztela eta horretarako aurre diagnosi hori egitea ezinbestekoa ulertzen dugu. Gure proposamenean ezartzen genuen beste diagnosi fase hori bat sortzea, non eta programa horretan sartuta ez zegoen, eta herritarrekin batera sortzea partaidetza programa bat. Ulertzen dugu, gainera, komunikazio kanpaina oso gogorra, indartsua eta egokitua egin behar dela. Programan aurkezten zen edo kontseilu horretan egin genuenean, aholkularitza kontseiluan aurkezten zitzaigun webgune bat, oso ondo dagoela jasotzeko iritziak eta jasotzeko ekarpenak, baina uste dugu komunikazioa jun badala haratago. Jun behar da, non eta hizkuntza egokitua dagoen, adin eta maila guztietara. Eta ez bakarrik webgune baten bitartez edo Laudioko webguneetik bideratu daitezken esteken bitartez. Uste du gainera mezua erakargarria izan behar dela. Nola sustatu zure herritarrei APOaren inguruan inolako interesik suertatzea ez baldin bazara enpresa bat adibidez, ez? Zenolako eragina izango dituzten zure ekarpenak. Horretaz aparte, uste genuen ezinbestekoa zirela baita ere jardunaldiak eta tailerrak. Eta ez bakarrik herri asanbladetan egiten den moduan, non eta bakoitza bakarrik bere zilborra begituten du, eta gero badoa, ez. Herritar batek azaldu dezake kezka bat, eta gonbidatzen baldin badugu, arkitekto bat, aparejadore bat, ez duena zertan lanin behar hemen bebai, kontraste batzuk egin dezake ere, herritar horrek berak proposatzen duenarekin, eta adituak berak emango dion erantzunarekin. Eta horrela ez da bakarrik egoera bat sortatzen non instituzioak proposatzen duen gauza bat, eta herritarrak onartzen du. Eta hori askotan gertatzen da baita ere paisajistekin. Mundu guztian nahi du gauza konkretu bat leku konkretu batean, eta gero hori ez dator bat ez arkitektonikoki edo ez paisajistikoki. Erantzunak horrela nolabait elikatzeko. Baita ere aipatzen genuen 2011-tik, eta Albarok aipatu du, pila bat dokumentu daude APOaren inguruan, guk proposatzen genuen berreskuratzea eta horiek guztiak kontutan hartzea, berriro mahai gainean jartzea, zer eskatzen zen duela 10 urte, duela 5, duela 2 eta gaur egun. Eta guztion artean, hori, hausnarketa hori sustatzea. Eta gero bai oso parte garrantzitsua da, bertan agertzen zen alegazio fase bat, guk ulertzen dugu ekarpen fase bat egon behar dela, ekarpen hoieri erantzuteko beste fase bat, eta gero bai ja alegazio fasea. Zergaitik, guk ekarpenak egiten ditugunean, ados bagaude eta jasotzen badira ondo gaude, baina ez bagaude ados arrazoi bat egon behar du, eta igual erantzun bat egon beharko litzaioke desadostasun horreri, argudiaketa bat, zer dela eta inkluso 3. fase bat, non lehengo ekarpenak egin dituen horrek, beraren ekarpenaren gainean inolako moldaketa edo egokitzapena egin dezaken. Eta ulertzen ditugu fase horiek ezberdinak izan behar direla. Batean
ekarpen fasea, baina ez bakarrik postontzi bat bezala jasotzen dugu eta gero ikusiko dugu zer gertatuko den, baizik eta fase hori benetan aberasgarria eta egokitua nahi dugun. Gero, daukagun informazio eta hausnarketa guzti horrekin, bai, balorazio tekniko bat egin beharko litzateke. Eta orduan bai esango dugu, badagoela herritar hausnarketaren ondorengo dokumentu tekniko bat. Hori dokumentuari dagokionez, hori da, hasien grosso modo, hori da batez ere gure ekarpenak nondik norakoa dijoan. Eta bestetik, proposamenean eskatzen zaio Eusko Jaurlaritzari informazio berri bat, eskatzen zaio informazio bat, kultural, ekonomia, ingurumenaren inguruan, batez ere araudiari dagokionez, udalari helaraztea. Gustatuko litzaigoke horrela, gaia jarraitzen baldin badu horrela, eta horrela izan ez gero, guri ere helaraztea dokumentazioa. Eta aipatzen da baita ere botan argitaratuko dela bakarrik programaren laburpen bat, baina Laudioko webgunean programa osoa. Hori, gustatuko litzaiake gutxienez jakitea zer dela eta botan ez dan guztia argitaratuko, baldin eta dokumentua prest badago. Eta, garrantzitsuena, zergaitik eskatzen dugun mahai gainean ustea eta eskaera formalki bideratzea. Eskerrik asko Lamia, EAJ-tik, Ander Larrinaga, zurea da hitza. No, pues por mi parte procedemos a la votación. Txoin. Bigarren txanda irekitzea beharrezkoa da? Ez? Beraz, orain bai, lehenik eta behin bozkatuko dugu mailan ustea. Bale, mai gainean ustea botako dugu, bale? Alde sozialista? Kontra. Bale, Omnia? Abstención. EH Bildu? Alde. Horren kontra. Bale, ba. Orain bozkatuko dugu, kasu honetan, el fondo. Bale. Bozkatuko dugu berriro, bai? Orain, el fondo. Alde. Alde, Omnia? Abstención ere. EH Bildu? Kontra. Eta... Horren alde. Ondo. Bale. Azken gaia da, gai zerrendatik kanpo dau, eta hau da. Berraztertzeko errekurtsoa Álvaro Barrios Medinak, Nerea González Garziak eta Jakindar Taraz Martinek aurkeztua. 2022ko uztailaren 26ko osoko bilkuraren erabakiaren aurka. Recurso de reposición presentado por Álvaro Barrios Medina, Nerea González García y Jakindar Taraz Martín. Contra acuerdo del Pleno del 26 de julio de 2022. Bozkatu behar dugu kasu honetan, inklusioa. Bai. Alde. Vale. Omnia? Alde. Vale. EH Bildu? Abstentzio. Horren alde. Eta orain barruan dagoela ja, azalpen sume bat nikineko egingo dut, bere momentuan eta komisioan komentatu genduen moduan, gai ordenetik kanpo ekarriko genuen puntu hau, kasu honetan, Omniako bozeroalearekin hitz egin da, errekurtsoaren barnean egiteko txostena eskatu nion, kasu honetan, nik neuk idazkari nagusiari, Arantzari, eta Arantzakala egina txosten egintzun, bertan agerian geratu zen prozeduran hainbat kontu txartu gintziala, eta horrezagatik gaur dakargu, kasu honetan, berri hori prozesu, errekurtso hau onartzia, eta prozedura berri hori hastia. Beraz, talde politiko txandari parkatu ekingo diogu, Alderdi Sozialistatik, ez? Omniatik, Álvaro, zurea da hitza. Sí, nos tocará hablar en esto. Vamos a hacer un poquito de historia y de recorrido de todo este proceso. Este proceso no se enclava dentro de una decisión política que ya fue tomada por el equipo de gobierno y que enmarca en su decisión, el equipo de gobierno en su completo, junto con el PNV, junto con el PSOE,
al tomar la decisión de afrontarlo de esta manera, más allá de las alternativas que podían existir para ese fomento del idioma. Luego comentaremos también algunas de ellas, pero no se marcaba ese recurso dentro de esa idea política o no, sino de cómo se habían hecho las cosas y el fondo y las tramitaciones para consensuar y para llevar a cabo la decisión política que habían tenido en cuenta. Por esa razón, tuvimos la necesidad o tomamos la decisión de presentar el recurso en el que argumentábamos varios puntos. Los principales eran los siguientes, punto 1, no tiene ningún sentido que se haga una cesión de un local sin haber firmado previamente un convenio. Punto 2, la propia cesión del local y el propio convenio requería una exposición pública, que tampoco se había llevado a cabo. Y luego entrábamos en otros puntos que también se han considerado en este recurso como más políticos, pero que también planteábamos que podían tener su parte jurídica, en donde está la parte relacionada con el tema de la digamos, competencia desleal al tejido empresarial o tejido económico que hay ya en el sector de las academias de idiomas en el propio municipio, donde estaba la alternativa para plantear la necesidad por parte del ayuntamiento de plantear esta alternativa, vamos a decir, con apoyo público, tanto por Diputación como por el propio ayuntamiento, ¿no? Cuáles eran los informes donde se detectaba y se necesitaban, que había más necesidades de temas de alemán, de temas de francés, de más temas de inglés, cosa, y prueba de ello es que la propia academia a día de hoy, la propia academia de la Fundación Vital Idiomas, el número de alumnos no es muy elevado. Con lo cual tampoco hacía falta de esa necesidad en caso de que hubiera sido necesario, ¿no? Pero más allá de eso, nos queremos centrar en aspectos estrictamente jurídicos y de la forma en la que hemos llevado el tema, ¿no? Y lo que planteábamos en aquel punto que inicialmente fue rechazado nuestro recurso por estar fuera de plazo, tuvimos una divergencia en este caso con la secretaria en ese punto, pero también se nos comentó, y como bien ha comentado el alcalde en ese punto, que bueno, que independientemente de si estaría fuera de plazo o no, sí que se barajaba la posibilidad de entrar al fondo y acuñar parte de los puntos. Centrándonos en el propio recurso y lo que se estima aquí, luego veremos también lo que se va a votar dentro del punto, dentro del recurso se nos estiman los principales, se nos estiman que no hubo una exposición pública, se nos estima también que no hubo un acuerdo de un convenio previo a la cesión del propio local municipal, y en base a eso se articula todo lo demás, pero tampoco se entra al fondo de todos los demás elementos que también tuvimos, y hubiéramos considerado interesante que también técnicamente se hubiera entrado al fondo en todos los puntos que planteábamos en ese recurso. Pero bueno, como ya os he comentado por encima, vamos a centrarnos en lo que nos ocurre a día de hoy. Hasta aquí el recurso y lo que hemos planteado, y luego también la parte, vamos a decir, positiva. Sí que es cierto que en ese sentido quiero agradecer al equipo de gobierno, al alcalde y también a los técnicos, el cambio de opinión frente al recurso original que se iba a plantear, que iba a ser una desestimación, y recordemos que hasta el último punto, y lo tenemos en orden del día, se iba a desestimar este recurso por estar fuera de plazo. Reconozco, y creo que es el punto positivo, en el afán de intentar arreglar las cosas, que ese recurso cambia y se plantea aceptar el recurso como estamos llegando a día de hoy. Más allá del hecho de que se acepte o no, nos felicitamos porque se vayan a hacer bien las cosas, pero eso no quiere decir que no abordemos con otra mirada crítica la otra parte, la política. En este caso, la política, seguimos considerando que es un error garrafal por parte del equipo de gobierno hacer esto como se está haciendo. Consideramos, y como ya hemos planteado en los diferentes plenos, que había otras maneras de hacerlo en caso de que el interés del fomento de los idiomas fuera planteado desde un impulso municipal, bien sea mediante el tema de la incorporación de un sistema de becas similares a como se hace en euskera a través del tejido de academias que ya hay en el municipio, y se hubiera fomentado de tal manera que incluso las personas que tendrían menos posibilidades de poder acceder por recursos al pago de esas clases o esas matrículas podían tener una subvención en función de su renta. De esta manera también la matrícula es abierta a todas las personas independientemente de su renta, con lo cual también esa inversión pública es sin un control o sin un punto de vista de las necesidades o no de las personas para poder cursar esos cursos. No se tuvo en cuenta tampoco desde el ayuntamiento la parte, como decíamos antes, de la competencia desleal que hay con el tejido asociativo, el tejido económico asociado a las academias de idiomas en el municipio.
Había alternativas también, como ocurrió en otros municipios, de articular también un articulado semifundación, semipúblico, como se ha articulado de esta manera actualmente con la Fundación Vital, a través y partiendo del propio tejido de las academias de idiomas que ya había en el propio municipio. Ejemplos de eso tenemos con el Conservatorio de Música de Amurrio, que se articuló a partir de las academias que daban música en el propio municipio y no hubo ningún problema. Y la actividad de esas personas se circunscribió y se daba y se nutría sobre todo sobre el Conservatorio o la Escuela de Música Municipal. O sea, había alternativas que no se han estudiado. Y también había alternativas incluso orientadas al interés público y el afán en el que se argumenta dentro del recurso de que es por interés público con la Fundación Idiomas, que también se podía haber hecho con otro tipo de fundaciones, y aquí ha habido solamente una. Con lo cual, resumiendo, y como no tengo tiempo tampoco quiero alargarme demasiado, resumiendo el punto de vista de OMIA. Punto 1, nos agradecemos o nos felicitamos porque hayamos hecho cambiar, o por lo menos que el equipo de gobierno haya cambiado su punto de vista respecto a la aceptación o no del recurso presentado. De que entren al fondo y que subsanen, como se pone en los puntos que vamos a votar hoy, ciertos de los puntos que consideramos y considerábamos, ya considera también el equipo de gobierno, que no estaban bien hechos. Esa parte hay que felicitarse porque bien sea políticamente, bien sea no políticamente, las cosas hay que hacerlas bien. Estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo con el fondo que se está ejecutando, pero ya que se ejecuta un fondo y que tiene una mayoría legítima para hacerlo, por lo menos que se haga jurídicamente bien. Tenemos ciertas dudas en el proceso de impasse, en ese proceso, pero hasta ahí vamos a hablar en ese punto, pero sí que es cierto que por lo menos hemos conseguido ese punto. Y reiterar como último punto por parte de OMIA en nuestra exposición nuestra crítica constante, y va a ser el motivo y la motivación principal de nuestro voto contrario a todo lo que se expone en este recurso, por la parte política y no por la parte jurídica. Seguimos considerando que no es la manera correcta de hacer las cosas y que evidentemente seguiremos adelante con nuestro posicionamiento político en esa línea. Eskerrik asko, Álvaro, EH Bildutik, Lamia, zurea da hitza. Bai. Bueno, a mí este expediente a nosotros ya nos pareció un despropósito desde el minuto cero, y quien quiera puede retomar el pleno de julio, que creo que expusimos bastante bien cuál era nuestra postura respecto a las deficiencias que tenía el expediente en completo. Aquí hay una cuestión clara, y es que hay una mayoría absoluta, aplastante, que permite que con el expediente se pueda manipular, manejar y hacer lo que básicamente nos dé la gana. Y si la última esperanza que teníamos era la técnica, pues más patente que nunca ha quedado en este expediente. Para empezar, me gustaría saber en base a qué o quién es el que motiva que después de haber un informe técnico, que después hace otro la secretaria, haya un tercer informe técnico que contradice el de respecto a los plazos que establecía la secretaria. No hay ninguna argumentación respecto a por qué el técnico de patrimonio decide hacer un informe que precisamente es el que a 2 horas del pleno habilita que el recurso quede en estudio y no sea inadmitido como inicialmente ya se había votado eso en una CIAP. El procedimiento administrativo ahí a mí me deja bastantes lagunas. Pero bueno, en el informe último de la secretaria analiza uno por uno los puntos al entrar en el fondo de lo que es el recurso, y una de las primeras frases que dice es: si bien es cierto que no existe una solicitud formal. Luego sigue el párrafo para luego llevar a donde en realidad el equipo de gobierno quiere llegar, ¿no? Pero sí dice que, bueno, que no se estima una parte, pero sí nos invita a que se subsane el expediente. Es algo contradictorio realmente. El acuerdo de plenario de julio incluía la aprobación de un convenio cuyo texto no existía. O sea, quedaba para la concreción posterior. Esto el 26-27 de julio. No existía, estábamos aprobando un papel en blanco. Y esa fue una de las críticas más fuertes que hizo EH Bildu. Bueno, pues respecto a esto, a fecha de hoy, no hemos visto ese convenio tampoco. A fecha de hoy, en la resolución, en la propuesta técnica, todavía lo que se dice es que Fundación Vital, que recordemos que no
Fundación Idiomas puede utilizar ese local hasta que se subsane esta situación, con lo cual no estamos haciendo absolutamente nada más que manejar una situación. El local sigue utilizándose por una fundación cuyo convenio no existe y no sabemos ni para qué, ni para quién, ni para cuándo. Y es más, el informe de la secretaria llega a decir que, aunque no sea Fundación Vital, y es Fundación Idiomas quien está ejerciendo ahora mismo esos cursos, puede hacerlo y se podría subsanar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es que, ¿qué estamos haciendo? Que alguien me explique a mí ese acuerdo plenario para qué nos sirve a la oposición. Esto es lo que pasa cuando tenemos una mayoría absoluta, que podemos poner en el papel lo que nos dé absolutamente la gana. ¿De quién era la orden de que Fundación Vital entrara en ese local? ¿Por qué se ha saltado totalmente el procedimiento? ¿Y por qué hasta que no ha entrado un recurso de reposición nadie se ha dedicado a mirar nada? Y aun habiendo hecho eso, ¿por qué un informe técnico contradice lo que un informe de la secretaria ha estimado? Porque ese informe decía que estaba fuera de plazo. ¿Quién motiva todo eso? ¿Qué estamos haciendo? Aquí el resultado es el siguiente. El equipo de gobierno ha decidido ceder un local a Diputación. Diputación dice que de ahí no se mueve. El equipo de gobierno político decide que tienen que hacer algo los técnicos. ¿Por qué? Porque la oposición ha metido un recurso. ¿Por qué? Porque hubo un pleno muy potente. ¿Cuál es el resultado? Vamos a admitir el recurso porque no queda más pelotas, hablando mal y pronto. Porque estaba tan mal el expediente que no quedan más pelotas, pero vamos a seguir haciendo lo que nos dé la gana. ¿Por qué? Porque tenemos mayoría absoluta y no tenemos nada que hacer con los votos de la oposición. Así que esto es lo que tenemos con la mayoría absoluta. Eskerrik asko, bai eskatuko nukela, mesedez hitzak kontrolatzea. Bigarren txanda irekitzea beharrezkoa da? No. Beraz, bai, beharrezkoa da. Alderdi sozialistatik ez, Omnetik, Álvaro, zurea da hitza. Nada, bueno, nuestro planteamiento, ya que está todo abierto, y ahora ya esta es la fase que hemos tenido desde el segundo turno para volver a hacer reflexionar ámbito político al equipo de gobierno de las alternativas que pueden existir ante el tema del impulso de los idiomas en el Ayuntamiento del Laudio. Seguimos considerando que no es la mejor manera de hacerlo de esta manera a una Fundación de Idiomas que, con todo el respeto, sabemos que tiene otras actividades en otros municipios y no tenemos ninguna pega contra nadie, que todo esto siempre se suele atribuir, aparte que estamos en contra de todo el que viene, no, estamos en contra de que no haya habido las oportunidades de lo que se debe existir en la función pública y en la ejecución de la actividad del servicio público, y es concurrencia, oportunidad, que las mejores alternativas surjan en servicio de lo público, y todo eso en este caso no se ha dado. Entendemos que, y estaremos vigilantes, porque este recurso es una cuestión, pero hay alternativas que si no están bien hechas, y entendemos que el equipo de gobierno, al reconocer este cambio de actitud frente a este expediente, va a hacer las cosas bien hechas, acorde a ley, cosa que estaremos siempre, y volvemos a reiterar nuestro doble posicionamiento. Seguimos estando muy en contra de lo que se ha hecho políticamente, pero esperemos que ante la decisión política del equipo de gobierno, por esa mayoría que comentaba EH Bildu, las cosas se hagan legalmente bien. Y entenderemos y estaremos vigilantes a los procesos como se hagan legalmente bien. Eso no quiere decir que no hay otra forma de ver las cosas, y entenderemos que eso es la función dentro del ámbito más político, y ojalá la correlación de fuerzas para el año que viene posibilite que otros ententes y otro consenso sea planteado, ¿no? Y que las cosas no se hagan de manera impositiva, sino de manera dialogada y consensuada. Pero bueno, más allá de cuentos de Navidad, vamos a dejarlo de esa manera, vamos a ir a la clave, ¿no? A día de hoy sigue habiendo 8. Y estoy muy de acuerdo con EH Bildu que al final no va a ocurrir lo mismo, que la Fundación Vital, al fin y al cabo, va a acabar hacerlo legalmente. Eso es lo que nos felicitamos desde Omnia y lo que queremos poner en valor de la actividad que hemos hecho y del trabajo de nuestros compañeros a este respecto. Hay que poner en valor. Y también me gustaría poner en valor
simplemente que se depuren ciertas responsabilidades. Yo considero que ha habido momentos en los cuales no puede cambiar un criterio técnico en función de que Omnia presente un recurso o no. Y eso creo que habría que mirarlo. Habría que mirar si eso es normal. Y no por este caso en particular, sino en general, pero por el buen devenir de cada uno de nuestros futuros acuerdos y cada uno de nuestros acuerdos jurídicos y no jurídicos y políticos y demás, creo que la palabra técnico es para evidenciar que una decisión técnica no tiene capacidad de interpretación no técnica. Entonces, ¿cómo es posible que ante un mismo posicionamiento, en función de si se presenta un recurso o no, el posicionamiento técnico cambie? Creo que eso también se debe mucho a la marea que lleva también la mayoría absoluta y que parece que todo arrastra en el mismo saco, y creo que hay que saber dónde están los límites. Creo que esa es la mayor crítica que puedo hacer al equipo de gobierno, en saber y en exigir también a la función pública a que la mayoría absoluta no tiene que emanar hacia la función pública. Y que tiene que ser independiente, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y este caso, si lo solventamos de esta manera y lo solventamos correctamente, y creo que desde Omnia nos felicitamos porque por lo menos se hagan bien las cosas, sea un aviso no a nadie en plan amenaza, sino en plan de, señores, pensemos que las cosas hay que hacerlas bien. Y que no porque las decisiones se tomen por mayoría, se pueden ejecutar de manera automática, de manera técnica. No. Creo que una cosa es lo que se decida políticamente y otra cosa es el mecanismo de llevarlo a cabo. Y es lo que Omnia ha denunciado, lo que Omnia ha presentado este recurso y lo que también queremos agradecer, o por lo menos congratularnos con el equipo de gobierno de que haya cambiado su posicionamiento ante esa visión técnica de cómo ejecutar este punto, que espero que con los avances que nos vayan dando, tanto del convenio como del acuerdo, como la argumentación por parte de la necesidad y del uso sin ánimo de lucro y el bien común y todo lo demás, se argumente bien argumentado para que cumpla la legalidad. Insistimos, dos debates diferentes, uno procedimiento político, ya lo hemos dicho muchas veces de Omnia, y otro el legal. No discutimos el político, que tiene mayoría para ello, pero sí las formas de cómo hacerlo legalmente. Eskerrik asko, Álvaro, Bildutik. Lamia, zurea da hitza. Yo, volver a reiterar que me gustaría recibir por escrito cuál fue la motivación para que un técnico haga un tercer informe sobre, y contradiciendo al de la secretaria. ¿Qué es lo que lo motiva? Si es una exigencia política, si es una iniciativa propia, ¿de dónde nace? Después, antes, no sé si me he expresado con la correcta diligencia, pero quiero que quede claro por si acaso. Y voy a leer textualmente y así no me equivoco. En el supuesto de que la titular de la cesión proceda a su transmisión a otro ente, debería ser solicitada dicha transmisión y expresamente aprobada por el Pleno, exigiendo para el nuevo titular el cumplimiento de los mismos requisitos exigidos para el transmitente. Vuelvo a decir, si el convenio ese está suscrito con Vital Fundazioa, debería aparecer Vital Fundazioa. Si no es así, esa cesión y es Fundación Idiomas, tiene que volver a pasar por Pleno. Y nosotros en julio tuvimos un debate bastante profundo respecto de lo que se consideraba sin ánimo de lucro o si en realidad aportaba algo a la cultura, a la educación y demás. Quiero recordar que en la memoria de alcaldía consideró la oferta educativa como que venía a cumplir la necesidad del tipo de docencia lingüística en el audio. Nosotros ya recalcamos que el alemán no sabemos muy bien qué tipo de exigencia y de beneficio le va a hacer al pueblo del audio, ¿vale? Sí sabemos, sin embargo, que en euskera hace falta mucho más apoyo. Así que desde Diputación, Fundazioa Idiomas, igual deberían replantearse si son una fundación sin ánimo de lucro, de naturaleza privada y carácter social, hacia dónde quieren dirigir sus impulsos. Podría entrar en más valoraciones técnicas, porque este expediente, la verdad, es
es para sacarlas. Pero quiero volver a repetir qué es lo que ocurre cuando en un pueblo gobiernan con mayoría absoluta. Y es que se puede conseguir hacer, deshacer y manejar los expedientes como nos dé la gana. Y esos expedientes se traducen en oportunidades para los pueblos y, en este caso, para el de Laudio. Que haya un acuerdo inexistente de un papel blanco, que haya ahora mismo un recurso admitido que se ha considerado que se han vulnerado unos derechos y, a pesar de todo, Vital Fundazioak siga dando sus clases sin que siga existiendo 5 o 6 meses después ese convenio que se supone que ya se había tomado por acuerdo plenario, deja bastante que desear. Behin talde politikoen txanda bukatuta, bozkaketari ekingo diogu. Lista? Alde. Omnia? Contra. EH Bildu? Contra. Horren alde. Vale. Ha habido empate. Tenemos que volver a repetir la votación. Hori da. Alde sozialista? Noli? Berriro, bozkatu, bai. Alde. Alde. Omnia? Contra. Vale. EH Bildu? Contra. Horren alde. Zeuek? Alde. Vale, ba. Orain bai. Vale. Behin puntuak bukatuta, Bai. galdezkak eta Bai, ruegos galdezkeak. y preguntas. Control de órganos y gobiernos, gobernu organoen kontrola. Vale. Betiko moduan, txikitik handira, omniatik. No, bueno. Nada, simplemente unas cuantas de reiteración de los puntos del pleno pasado, bueno, y en las anteriores y los anteriores, simplemente como recordatorios, ¿vale? El tema del tráfico pesado por el ya se nos comentó, esperemos que sea así para la comisión de enero. Esperemos que... Álvaro, ¿Sí? es que está en zuten, Mercedes. No, es que estaban hablando y no se escuchaba y se me están quejando. Vale, no, simplemente era eso, incluir, que ya se nos dijo, bueno, para recordarlo, ¿vale? En la Comisión de Urbanismo de enero y la invitación también a los proponentes de la moción, como se comentó en el Pleno. De mismo modo, en la misma línea, el tema de la modificación del ROM para los casos de excepción por las asistencias a los plenos y demás que ya comentamos en su momento por desgraciados casos acontecidos. El tema de la interpretación, saber si es una pregunta directa sobre el tema de los coches eléctricos, si se había estudiado ya en los textos jurídicos que se iban a barajar y que iban a estudiar la posibilidad de aclarar, en base a la sentencia producida por Íñigo Fresno, el punto de la normativa de bonificaciones atribuidas a los coches eléctricos, más claro para que no albergase dudas, que se dijo que se iba a analizar y estudiar, si se había analizado y se había estudiado ya. Luego también nos gustaría pedir información, sabemos que compete a Gobierno Vasco y a Osakidetza, pero sí nos gustaría saber y orientarlo también a la Comisión de Urbanismo de enero, un poco más información urbanística del proyecto del ambulatorio y no más allá de las infografías que hemos visto en prensa y en el SWIN y demás, ¿no? Creemos que sería interesante también tener información. Sabemos, reiteramos, que es un proyecto de Gobierno Vasco, pero aún así está en nuestro pueblo y creo que sería interesante que tanto Gobierno como oposición conociese el proyecto pormenorizado, cómo va a ser la estructura del edificio, etcétera, ¿no? Y cómo van a ser los diferentes servicios que en ellos se dé. Y luego, sí que como un punto, ya lo he comentado antes con Joseba, era para recordarlo, otro de esos puntos que habitualmente nos suelen transmitir vecinos, en este caso es una fuga que se haya producido a la altura del Colegio de la Milagrosa, a la altura del bar El Pozo, por decirlo así, enfrente de la farmacia de Ugarte. Y sobre todo es porque algún análisis han debido hacer vecinos de la zona como que tenía cloro, entonces igual puede ser hasta alguna fuga del colegio, bueno, simplemente pues que se revise. Sin más, esas cositas que decimos que desde Omnia por lo menos estamos encantados de poner, aunque sean chiquitinas, creo que son importantes. Y luego ya un punto simplemente ya de petición. Si algún técnico, operario, obligadoras puede revisar las sillas, porque van a acabar siendo tumbonas ya al final de estos plenos, las sillas de este pleno, ¿vale? Sin más.
Y bueno, y ya como ruego, no sé si ruego, petición, sí, igual como ruego que paséis todos unas felices fiestas. Es que ricasco, Álvaro. Empezando por lo último, creo que no es una cuestión de mirar, creo que es una cuestión de que tienen 22 años ya. Sí, majo. Estas son las del inicio del ayuntamiento y creo que ya llega el momento de tener que cambiarlas, que no es lo mismo, pero bueno, es una de las cuestiones que podremos abordar más adelante. Lo de la fuga de agua que le has comentado también antes a Mondo, tomamos nota, mañana mismo irán a revisarlo. Y el resto de cuestiones, bueno, tú mismo has dicho que en enero hay comisiones ordinarias, entonces si te parece, creo que son todas para poder llevarlas allí y de hecho incluso... Eso también para que lo pueda responder el técnico en esto, porque creo que es la segunda semana, creo que si mal no recuerdo, por lo tanto directamente el técnico podrá contestar allí en la comisión del área, ¿vale? Entonces se confirma que se va a invitar a los proponentes de la moción para el punto del transporte pesado. ¿Ander? Sí. Vale. Es que ricasco. Bildutik. Bai, nik bat bi gauza. Abenduaren 15-tik ez da dekreto berririk sartzen dekretoen, ez dakit, atarian, demagun. Orduan ja 10 egun pasatu dira, nik uste du ja nahiko denbora dala, eta ezin bada bide hori erabili, mesedez beste bide bat erabili, zen, bueno, pues gauzak ez dute funtzionatzen, baina ordezko aukerarik planteatu behar dira. Eta dekretoen zerrendatik tiraka, pues badago dekreto bat 2118 dekretoa, hilak 9koa, non izendatzen da udaltzaingo bat bitarteko funtzionarioa, pues ostalaritza lokalen goraberen zaintza eta kontrolatzeko programaren bidez. Ematen den argudiaketan, aipatzen du nola Laudioko udaltzaingoko ofizialburuak idazkia aztertu da, eskatzen dugu idazki horren kopia bat, eta horren bidez udaltzaingoa programa bakoitzeko bitarteko funtzionario bat izendatzeko eskatzen da. Ostalaritzako lokaletan goraberak zaintzeko eta kontrolatzeko programa ekiteko. Eta gero jarraitzen du argudiaketarekin, jarraian zerrendatzen diren arrazoiengatiko etengabeko kexak eta salaketak ikusita beharrezkoa da prebentzio eta zaintza lanak egiteko pertsona bat egitea eta kontratatzea. Zerrendatzen dena da Borroka Kostelaritzako zenbait lokalen irteeran, izteko ordutegian. Adingabeen joko kontsumo ostalaritzako hainbat lokaletan reta motako makinen bidez. Adingabeen alkohol kontsuma ostalaritza lokalen barruan. Adingabeen estupefazienteen konsumitzea. Eskatzen dugu ere, horren beste kexa direnez, hauen kopiak izatea jakiteko noraino heltzen den egoera hau. Eta hor planteatzen da nola lan horiek ez dira errefortzu lana soilik, prebentzio lana baizik. Eta beraz, beharrezkotzea jotzen da polizia agente bat bitarteko funtzionario izendatzea, hasiera batean uniformeri gabeko lanak egingo dira eta ondoren uniformea jantzita. Bai, beraz, mesedez, honen gaineko informazio alde batetik eskatzen dugu udaltzaingo buruaren idazkia eta beste alde batetik dokumentatzea kexa hauek nola hain handiak diren honen berri zuzena izateko. Eskerrik asko. Bai. Arratsaldeon, nik galdetu nahi dut pizka bat ere ambulategiaren inguruan, atera den berria pizka bat harritu gaitu, batez ere zelan saltzen den, titularra izenburua hartu duzuen aukeratu den, ezta? Laudio contará con más servicios y recursos sanitarios en el nuevo centro de salud. Ahora, pizka bat hurbiletik ezagutzen dudan ez gaia eta analizatu eskero,
eskatzen duguna da herritarrei helarazten zaizkien informazioetan zehaztasuna eta argitasuna egitea, bai. Kasu honetan anbulategi horretan eskainiko diren zerbitzuak banan-banan errepasatzen baditugu, ez dugu zerbitzu berri bat ere estopatzen, jarraitzen dira 12 lehen arretako ekipoak mantentzen, eta Gotzones Agarduk esan da, no está previsto que esta dotación de personas se incremente a corto plazo, kanpo konsultetako espezialistekin gauza bera, jarraitzen dira 12 izaten, agian nahikoak direlako, ez dut hori analizatzen, badakit espazio aldetik askoz leku egokiago izango dela, eta horrek agian funtzionamenduan suposatzen duen errestasuna, ekarriko du onuraren bat asistentzialaz hitz egiten dugunean, baina uste dugu egokiago dela saltzea errealitatea den moduan, zerbitzuak zentralizatu egiten direla, espazioak hobeagoak izango direla, eta azkenean bateratuko dela leku fisiko berdinan, bai osasun mentala, baina orain dauden profesional berdinak, esan nahi dut profesional berbera jarraituko dira egoten, minimoetan gaude, eta jarraituko dugu berdin. Hitz egiten da, aipatzen da, etxeko hospitalizazioa. Ni posten naiz zerbitzu honen baldintza fisikoak hobetzeaz, zebertan lan egiten duten profesionalengatik ezagutzen dute baldintza horiek zeintzu diren hurbiletik, baina azken batean gaixoentzat, erabiltzaileentzat ez da ezer aldatzen, ze zaintza horiek etxeetan jasotzen dira zuzenean. Beraz, nondik datozen profesional horiek, mediku horiek etortzen badira Arrankudiagatik edo Laudiotik, ez du ezer aldatzen erabiltzailearentzat. Eta azkeneko puntua, eta ikusten duan aldaketa bakarra, ekografia, radiologia zerbitzua aipatzen da, baina izango da zerbitzu berdina, eta se ha previsto una sala de ecografía para poder incorporar este servicio en un futuro. Beraz, ere, en un futuro. Se suposatzen duen ekografia bat izatea, radiologo bat izatea. Eta ez dut uste momentuz ere erreza izango denik. Orduan, posten naiz osasun zentro baten baldintza fisikoak hobetzen badira, alba da, naiz eta uste dudala beste behar batzuk daudela, beste toki askotan. Baina, bueno, gure eskaera da, ez altzea zerbitzuen handitze gisa ez dalako egia, baizik eta zerbitzuen bateratze bat egingo denik, bale? Eta bai erabiltzaileok eta langileok badakigu giza baliabidetan inbertitzeko garaia dela eta ez adreiluetan, baina, bueno, gutxienez esan dezagun gauzak diren moduan. Bai, eta ni beste gauzatxo bat, jaso genuen duela egun batzuk zuhiltzaileen gutun bat, ez dakitanok jaso duzuen edo ez, badakigu kompetentzia ez dela gurea, baina, bueno, bai jakin gura genuke ea zuek inolako honen gaineko informazioa duzuen, beraiek esaten dute, llevamos reclamando y justificando la desproporción del número de bomberos por turnos en los parques alaveses con dosiers del número de intervenciones anuales. Egiten dituzte hainbat konparaketa, gutuna da nahiko zehaztasun nahiko txorekin, eta nahi dutena da batez ere orokorrean behar dutela zuhiltzaile bat gehiago, badakigu berriz ere hau ez dela Laudioko kompetentzia, baina azken boladan hemen zuhiltzaileak gora eta bera eta bar, daukagula Foru Aldundia bueltaka, uste dugu baliatu dezakezuela zuen informazioa nolabait zuhiltzaileekin ere harremanetan jartzeko eta erantzun bat emoteko. Eta bide batez guztioi zeren eta egiten duten azalpena da nahiko adierazgarria eta herritarren segurtasunari egiten dio referentzia. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Kaixo, nik beste bat. Abenduaren 16ko TGB-an, beste aterazen gaia piztu gabonak, hor argiak piztu zirenean, euskararen erabilera zela eta, komentatu zen behatokitik kesa bat heldu zela, eta nik eskatu nuen mesedez idatziz bidaltzea bai kesa, bai erantzuna. Orduan nire galdera da,
noiz jasoko dugun kesa, bale? Bai, joan den astean ikusi genuen larrei buruzko batzordea egin zela. Eta uste dugu urtean behin egiten dela. Tokiko gobernu batzordean galdetu genuen zein den batzorde horren parte hartzea edo deialdia. Eta jakinarazi genuen 3 pertsonak parte hartzen zutela. Udaleko teknikarien gain abeltzainen elkarteko 3 kidek. Larren aprobetxamenduari buruzko ordenantza irakurri ahal izan dugu eta horri buruzko erregu bat egingo nahiko nuke. Herritarren partaideratzako araudia dugunez eta udalaren jarduera guztien zeharka eragiten dienez, Laudioko abeltzainen batzorde horretan duten parte hartzea kontuan hartzeko eskatuko genuke. 6. artikuluan honako hau irakurri daiteke. 6. artikulua onuraren bete beharrak da I puntuan honako hau zehazten da. Aprobetxamendu azalerak ikuskatzeko sortutako bazka larreen jarraipen batzordeen parte hartzea. Ondoren, 17. artikuluan, bazka larreen jarraipen batzordea. Lehenengo puntuan, bazka larreen jarraipen batzordean sortu da, larreen erabilerari eta aprobetxamenduari buruzko edozein gairi buruzko konsulta, aholkularitza eta koordinaziorako organo gisa. Da, 2. puntuan, jarraipen batzordea honako hauen osatuko dute. Eta A puntuan, Laudioko udalak, bere teknikari edota langile, zerbitzu, kontratu edo zinegotzien artetik izendatuko dute 3 ordezkari. Larreak, aprobetxatzeko baimena duten abeltzainen guztien artean, 4 ordezkari bik bakarrik izango dute hitza eta botoa. Eta beste biak parte hartu ahal izango dute hitzarekin baina botorik gabe. Gure ustez, botoa emateko eskubidea duenen marginari dagokionez. Eginda, ezin da ukatu ahalik eta ahotz gehien lortzea litzatekeen desiragarriena. Kontraesana iruditzen zaigu 6. artikuluan bete behar bat izatea. Eta hala ere, hurrengo parte hartzean 4 pertsona mugatzea eta gainera ez dakigun nola aukeratzen dituzten. Ordenantza hori berrikusteko eta aldatzeko eskatzen dizuegu. Interesa duten pertsonekin larreak erabiltzeko eta aprobetxatzeko hartu beharreko neurriak lehen eskutik baloratzeko. Izan ere, beste alor batzuetan bezala erabiltzaileak dira erabilera hoien beharrak eta ezaugarriak hobetzen ezagutzen duen dituztenak. Eta ziurrenik gai honek lantzen dituzten teknikari aholku positibo ematen diete. Eta bukatzeko urteko azken osoko bilkura denez, datorren urterako desio bat eskatuko nuke guztientzat. Zarra badoa, badator berria. Datorrenak ekar dezala, zaharrean falta izan zaigun on guztia. Mila esker guztioi. Exactamente. Bueno, voy a empezar por lo último. Comisión de pastizales. La comisión de pastizales es una comisión que se iba realizando de muchísimos años en este ayuntamiento, con el funcionamiento exactamente igual que toda la vida, en la cual participa la asociación en este caso, que hace uso de los pastizales públicos, que es Aberedunak, y los representantes los nombra Aberedunak, no los nombra el ayuntamiento, tal y como se dijo el otro día en la comisión. Con respecto al escrito del Beatoki, el escrito del Beatoki es un escrito que se me remite a mí, a nivel personal, por email. Es decir, es una carta a nivel personal que no entra dentro del circuito del ayuntamiento. Por lo tanto, al ser correspondencia privada,
se queda en correspondencia privada. Con respecto al tema de bomberos, no somos los competentes, tal y como ha dicho la mía. Por lo tanto, poco podemos hacer con respecto a este tema. Dicho lo cual, los ratios que sacan ellos, yo también he visto ratios completamente diferentes, pero bueno, esto cada uno utiliza sus propios datos, ¿vale? Con respecto al centro de salud, behar batzuk beste lekuta, behar asko daudela beste leku askotan esan dukeztik, ya, pero nosotros nos centramos en los del audio, y como Ayuntamiento del Audio y como equipo de gobierno, tal y como hizo el anterior equipo de gobierno cuando estaba gobernando EH Bildu, que también reclamó un nuevo centro de salud, que Nacho no se cansó de decirlo por activa y por pasiva, también reclamó un nuevo centro de salud, pues nosotros hemos hecho lo mismo, y en este caso se ha conseguido un nuevo centro de salud. Y cuando se dice que ahí va a haber más servicios, es porque los va a haber, y va a haber en el centro de salud, y en ningún momento se falta la verdad. ¿En el centro de salud actual hay salud mental? No, no, claro, no, has dicho esan dezagun gauzak diren moduan, eta diren moduan esan dira, gustatu ala ez gustatu, baina diren moduan esan dira. Entonces, se hace, la salud mental se traslada al nuevo centro de salud, se hace un refuerzo y nuevas actividades que actualmente no se pueden prestar dentro del centro de salud por falta de espacio y se llevan allí, como pueden ser en el ámbito de la fisioterapia, que a día de hoy se están haciendo diferentes actividades o las clases de las matronas que no se pueden hacer dentro del centro de salud porque no hay capacidad física de hacerlo y se van a hacer dentro del centro de salud. Claro, entonces, hablabas de la ecografía. La ecografía está prevista que venga en un futuro al audio. En un futuro sí, pero es que hay que tener en cuenta que cuando la Sailburu Gotzone Sagardui habla en el Parlamento sobre, o da respuesta a esto, habla sobre la actual situación y que se prevé que en un futuro pueda haber. Claro, en un futuro es cuando tengamos el nuevo centro de salud. Por lo tanto, se prevé también que haya, y de hecho las instalaciones van a estar para poder hacer ecografías. Hospitalización a domicilio. También tiene consulta, hospitalización a domicilio. Y se prevé pasar la consulta también ahí. Evidentemente la atención es en el domicilio. Eso no cabe ningún tipo de duda. Y de hecho, de cara a futuro, pues veremos si se pueden traer muchos más servicios. Ojalá. Eso creo que es una buena noticia para todos y todas. O sea, al final lo que se pretende es tener un centro de salud pionero y potente en nuestro municipio y eso es lo que se tiene que dar respuesta. Como bien he dicho, se hablará de ello también en la propia Comisión de Urbanismo, que es el área donde se hablará. Es más, estamos a falta, creo que también en su momento se preguntó en la anterior Comisión de Urbanismo o se dio cuenta en una Junta de Gobierno local sobre la aprobación del plan especial, la aprobación inicial. Falta el informe de Confederación Hidrográfica que llegará previsiblemente, pues espero que la semana que viene, porque sabemos cómo son los trámites con URA y Confederación, y en el momento que llegue se realizará una comisión específica para poder dictaminar la modificación del plan especial para la aprobación y se traerá seguramente a un pleno extraordinario en enero. Por lo tanto, bueno, una cuestión a tener en cuenta también. Con respecto a que los decretos no se han subido desde el 15 de diciembre, no lo sabíamos. De hecho, este tipo de cuestiones agradecería que aunque luego se digan en pleno también, que o sea, una cosa no quita la otra, si se nos avisa con anterioridad para poder buscar dónde está el error, porque eso evidentemente no es una cuestión, entiendo que es por una cuestión técnica, un problema informático, porque eso se tiene que subir casi de forma automática desde las áreas. Y con respecto al decreto 2118, se os mandará el expediente sin ningún tipo de queja y las quejas vienen derivadas de particulares que en ocasiones nos lo han trasladado, desde también incluso con APIL y demás hemos tenido alguna conversación al respecto, pero sobre todo vienen derivadas de ese grupo de trabajo que se creó entre todos los colegios. Nos trasladaban también de esta situación que se venía dando y bueno, y de ello entendimos que había que tomar algún tipo de medida y esta es una de las medidas que se ha propuesto. Es un programa, en este caso, como se hacen muchísimos en este ayuntamiento, y se ha establecido pues porque entendemos que es la mejor forma y dichosa persona también estará ubicada en un grupo que dentro de los grupos de trabajo actuales de la policía local, de los 5 grupos que hay y bueno, y se os mandará el expediente o tendréis acceso al expediente, por supuesto. Y cuando son las 7:08,
damos por finalizado el pleno, egu berri on guztioi, eta lehen esan dudan moduan, urte berri on guztioi berri bere.